Bueno, muchas gracias. Para seguir con el tratamiento del tema de esta convención, tendremos ahora nuestro primer panel, cuyo título es Las directoras y los directores argentinos de 2030. Los integrantes del panel serán Alejandra Nocton, directora del Banco Superville y de Invertir Online, miembro de Women Corporate Directors; Roberto Murchison, presidente de IDEA y del Grupo Murchison; y Diego Pando, cofundador de Brubank, Digital House y Boomerang. También es director e inversor en varios emprendimientos de la industria digital. Aclaremos que si surgieran preguntas para cualquiera de los panelistas, envíenlas, por favor, directamente a Alejandro Marchiona o a Maru Rasic por medio del chat de Zoom. El moderador de este panel va a ser Alejandro Marchiona, secretario del IGEP. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Quisiera agregar alguna cosa breve sobre alguno de los panelistas, porque me parece importante. El caso de Roberto es ingeniero industrial, así que, como sabe el IGEP, siempre haré la defensa un poco gremial de la carrera, y después estudió una maestría en management en el MIT, y además de estas posiciones que tiene hoy, ha sido siempre muy activo en la comunidad de San Andrés, de la escuela y de la universidad, y también en la iglesia presbiteriana. Hoy tenemos también a Alejandra Nocton, que como economista ha tenido trayectoria larga tanto en el Banco Central como en el Grupo Superville. Creo que esa mezcla es muy interesante. Y de Diego lo principal ya lo hemos dicho, pero hizo sus estudios de administración en Wharton, que está en la costa este, por lo menos, vamos a reconocerle eso a Diego. Por lo tanto, comparte una cierta forma de mirar las cosas desde los Estados Unidos. Bien, les voy a pedir a los tres, en orden estrictamente alfabético, o sea, Roberto, Alejandra, Diego, por sus apellidos, que nos hagan una breve introducción de cómo llegaron a los directorios en los que están, de alguna manera que nos expliquen también qué tipo de directorios son, y eso implica ayudarnos a entender desde dónde nos van a hablar. Roberto, buenos días. Bueno, buenos días y buenos días a todos y gracias por la invitación. Brevemente, yo en la actualidad, bueno, soy presidente de un directorio de una empresa familiar. Es una empresa que tiene 123 años. Es un directorio compuesto, soy el presidente del directorio, está compuesto por 6 personas, 3 son de la familia y 3 no son de la familia. No son estrictamente externos porque uno ha sido gerente general nuestro en el pasado y 2 sí son externos, digamos. Así que a ese directorio alguno podría decir que llegué por genética. Me gusta pensar que trabajé duro para llegar, pero bueno, no dejo de ser un miembro de la familia. Soy el único miembro de la familia que trabaja en la empresa, y además soy gerente general, o sea, tengo el doble rol de presidente y gerente general. Y tengo una experiencia bastante larga en directorios de asociaciones civiles. Mencionaste el San Andrés. En este momento, si bien sigo vinculado al San Andrés en alguna comisión, no estoy en el directorio del San Andrés. Sí soy presidente del directorio de IDEA, que es otra asociación civil. Así que te diría que en los últimos más o menos 20 años he dedicado bastante tiempo a estar en directorios de asociaciones civiles, así que tengo bastante experiencia también en ese tipo de directorios, y te diría que estas son las 2 experiencias que yo tal vez puedo compartir con ustedes hoy, desde una empresa familiar de unos 1000 empleados, para que tengan una idea del tamaño, perdón, 1500 empleados, con operaciones en Argentina, Uruguay y ahora Estados Unidos, y en asociaciones civiles, tanto IDEA como el San Andrés. Bueno, lo de asociaciones civiles es un aditamento importante porque
creo que parte de los problemas del país son la falta de una sociedad civil todavía más fuerte. Así que no descartemos que uses algún ejemplo de eso. Yo creo que son un excelente lugar también para capacitar a directores. Así es, en la práctica y con las manos en la masa. Sí. Gracias, Roberto. Alejandra, no te estoy viendo, pero sé que estás. Estoy. Gracias Ahí estás. Alejandro. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, en mi caso, como comentaste, yo soy economista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y mi camino, ya tengo casi 40 años de experiencia en el sistema financiero argentino, que empezó sus primeros 25 años dentro del Banco Central. Fui subgerente general en el Banco Central, ahí aprendí mucho de moneda y política monetaria, y bueno, es un tema candente, sigue siendo un tema súper candente en Argentina, así que estoy convencida que esa experiencia me ayudó muchísimo a insertarme. Algunos dicen que me reinventé, porque decidí renunciar al Banco Central para pasar a la actividad privada. Eso es algo bastante raro cuando uno tiene una carrera tan larga como la que yo tenía, pero quería realmente explorar y probar cómo se veía la industria bancaria desde el otro lado del regulador. Por lo tanto, yo siempre digo, tengo una parte cerebral que tiene que ver con regulaciones, en este caso financieras, bancarias y de mercado de capitales, y ahora, a partir del momento en que pasé al sector privado, me tocó ver cómo se ve eso del otro lado. Y empecé, digamos, dentro del grupo Superviel, hice una carrera, primero dentro del management, que me parece que eso es un tema interesante como para charlar a cómo uno llega a los directorios. Mi posición más importante en el grupo Superviel fue la de CFO del grupo, y me tocó acompañar al grupo en el momento que el grupo Superviel abrió su capital tanto en Lima, en la bolsa local, como en la bolsa de Nueva York. Y esa fue una experiencia que a mí me ayudó muchísimo, y aprendí mucho de gobierno corporativo, porque justamente acompañé a la organización en toda la transformación de una empresa familiar en una empresa listada en mercados de capitales. Y realmente es apasionante. Y es increíblemente arduo el trabajo de reorganizar, alinear, repensar toda la dinámica de toma de decisiones. Y una de las primeras decisiones que tomó en ese momento el accionista controlante fue el directorio profesional. Y definitivamente, si bien no había tenido históricamente presencia familiar, hacer como un ejercicio de principio, de decir, no hay familia, o sea, la familia son accionistas, los accionistas están involucrados, pero las decisiones del directorio son profesionales, no hay miembros de la familia en el directorio. De hecho, no hay ahora, ni lo hubo en el momento que salimos listados. Bueno, eso realmente aparte me permitió, cuando hicimos la colocación de acciones, hablar mucho con el mercado a nivel internacional por el mundo, y es un tema que los inversores preguntan mucho, y es como que a la hora de decidir un fondo, ya sea sentado en Londres, en Frankfurt, en Nueva York o en San Francisco, les importa entender, y ante la decisión de invertir en una empresa que esté conducida por un directorio profesional a una empresa con presencia familiar, optan por la primera. Entonces esto es realmente muy importante. Bueno, luego de unos años como CFO y habiendo acompañado, como decía, el listado en el mercado, entré a los directorios de las empresas del Grupo Superviel, y ahora soy vicepresidenta segunda del banco, y directora titular de la compañía financiera, la Superviel Seguros, Invertir Online, o sea que tengo una buena... A mí me gustó mucho el desafío cuando me propusieron a la asamblea, y la asamblea me aprobó, tener la oportunidad de trabajar de manera holística y observar, digamos, cómo dialogan todos esos negocios que si bien están asociados a las finanzas, no es lo mismo el lenguaje bancario que el de una compañía financiera, que el de una LIC, que una compañía de seguros, ¿no? Así que lo estoy disfrutando mucho, realmente. Bien, muchas gracias, Alejandra. Diego, por favor. Buen día a todos. Alejandro, gracias por la invitación. A ver, mi primera experiencia en un directorio quizás fue a los 26 años.
Era un directorio familiar, familia era accionista controlante de Sociedad Comercial del Plata, así que me tocó una etapa bastante complicada. Mi madre era accionista y un día me dijo, bueno, anda a hacerte cargo de esto, así que aprendí lo que era un concurso de acreedores. Fue mi primera experiencia, así que fue maravilloso. Pero ahí te Fue un tiraron a momento la muy bañadera lindo. directamente, Sí, ¿no? fue buenísimo, fue muy lindo, una experiencia maravillosa. Pero bueno, después con eso, ese aprendizaje, rápidamente empecé a emprender, a armar mis propias empresas, por ende formo parte de los directorios de mis propias empresas. Y la dinámica que tienen nuestros directorios por ahí son distintas a las que muchos de ustedes están acostumbrados, básicamente por nuestro modelo de negocio, es un modelo de negocio que tiene una velocidad interesante, y lo que nosotros intentamos hacer es coronar lo más rápidamente posible países, por ende entonces tenemos directorios en cada uno de los países y finalmente todo eso cae en un directorio de una holding donde ahí quizás participamos todos los accionistas más todo el management de las compañías, ¿no? Así que es interesante la dinámica que tienen esos directorios porque honestamente a mi entender por lo menos o lo que nosotros sentimos es que esas reuniones son más bien reuniones de equipo más que reuniones de directorios per se. Así que tenemos una experiencia interesante con eso. Y también formo parte de una fundación, soy presidente de Olimpiadas Especiales, que es Special Olympics, una fundación norteamericana para chicos con discapacidad. Así que también tengo esa dinámica de formar parte de una fundación y, bueno, y cómo funciona un directorio desde ese ángulo. Perfecto. Bueno, es bueno saber que hay muchos directores que están preocupados por participar en las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso es un rol muy importante que tenemos como dirigentes de la sociedad y a veces lo olvidamos. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas. Yo todavía no he recibido ninguna, así que calculo que se despertarán a medida que empezamos con el debate. La primera pregunta que vamos a charlar, y es por pedido de uno de los panelistas, es ¿cuánto influirá la responsabilidad legal en la tarea futura del director? Yo no me canso de decir que hace 33 años que soy director de una empresa inglesa y duermo muy tranquilo, mientras que todavía cuento los meses que me faltan para pasar el periodo de sospecha en una empresa argentina. Yo sospecho que esta la va a querer agarrar Roberto. Sí, yo lo agarro con gusto, porque para mí me parece un flor de problema que tenemos. Yo que personalmente soy bastante crítico del esquema de directorios en Argentina. Si lo comparo con países como Chile, me parece que Chile tiene en el ámbito empresarial como mucho más desarrollado toda la función de directorio en las empresas. Y yo tengo una hipótesis, una tesis que creo que parte del problema tiene que ver con esto, ¿no? Con la exposición legal que terminan teniendo los directores en un país donde la justicia no siempre es lineal, ¿no? En estos temas. Y entonces a mí me preocupa porque me parece que si esto sigue incrementando, para mí vamos a terminar con directorios de papel y con consejos de asesores, ¿no? Que no tienen la responsabilidad formal. ¿Te animarías a decir, Roberto, directorio de abogados? Como me dijo el otro día un abogado. Puede ser de abogados o puede ser directamente de los gerentes, ¿no? Que al final del día son los que están manejando el día a día la empresa, ¿no? O sea, en la práctica creo que muchas de las multinacionales trabajan de esa forma acá, ¿no? Porque reportan a un head office, entonces los gerentes más senior locales terminan siendo el directorio de la empresa, ¿no? Cualquiera de los esquemas, a mí me parece que debería existir una diferencia entre el management y el directorio, ¿no? O sea, me parece que el directorio debería ser una entidad separada del management y desde ya separada de los abogados, ¿no? O sea, me parece que está bien tener un abogado en el directorio, pero de ahí a que todo el directorio esté conformado por abogados, o sea, no sé si se agregaría valor. En ese caso se dejaría de discutir el negocio, quizás, y se discutirían claro, se los cumpliría riesgos legales, digamos. o se cumpliría la formalidad. Yo te podría agregar una cosa, y a nosotros nos pasa eso con los inversores.
O sea, los inversores, cuando vos le decís, bueno, constituyamos el directorio en Argentina, no quieren saber absolutamente nada. Te dicen, bueno, ¿en cuándo vas a constituirlo? No sé. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Londres y en España, tenemos holding, compañía holding, digamos. Ahí sí participan, obviamente, porque están tranquilos, se sienten cómodos. Pero si vos le decís participar en Argentina, te dicen, no, eso te lo dejo, o sea, hace un espejo, pero no me pongas, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, armalo Y lo vos. dejo a vos, que sos Claro, local. lo que decidimos en la holding se respeta en las sociedades de los países que tienen presencia, pero nosotros no participamos, digamos, obviamente por este tema. Alejandro, a mí me gustaría agregar también algo referido al contexto operativo en el que trabajamos y un poco qué pasa con un contexto donde hay movimientos muy rápidos en el ambiente de negocios, que básicamente están impulsados por la incorporación de tecnología y la dificultad típica que tiene yo imagino o doy por sentada cierta desincronización entre el marco legal y el contexto en el que se toman las decisiones. Entonces, muchas veces el marco legal quiere ir más rápido del estado de arte de la tecnología, entonces termina regulando cosas que ni siquiera termina de entender, y al mismo tiempo pasa que muchas veces se demora la regulación y el entorno de negocios avanza porque el cliente al cual estamos dando nuestros servicios está pidiendo determinado entrega, ¿no? Entonces, esta desincronización, ya sea porque la regulación vaya antes sobre algo que no termina de entender, o vaya detrás sobre algo que ya existe y no sabe cómo abordarlo, realmente yo imagino que genera puntos de dolor que realmente pesan a la hora por eso la pregunta de ¿influirá? Definitivamente influirá. Por eso me parece interesante pensar en espacios de conversación público-privado donde este tipo de desincronizaciones no sean tan severas, como para poder acercar, retener a las personas que tienen vocación de dirigir las empresas, asumiendo la responsabilidad que eso implica, porque si no estamos viendo cómo hacer para separar eso, y separar eso es muy complicado. Entonces me parece que eso de generar ese espacio en el que poder hablar, porque este es el contexto en el que estamos trabajando, no otro. Entonces me parece que por ahí me ilusiona pensar que podamos ser capaces de generar esa conversación y que esa desincronización no sea tan grande y que a su vez el marco sea flexible. Porque también es cierto, no hay nada escrito en piedra. Sabemos que hay un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades. No sé si va en el sentido de lo que están diciendo ustedes. Yo creo que al revés se endurece todavía más el marco, pero habría que hablar con los que están escribiendo el proyecto. Yo siempre observo que la ley actual fue una respuesta a varios escándalos de vaciamiento de empresas que hubo en los fines de los años 60 y principios de los 70. Y en ese contexto se decidió castigar a los directores porque algunos habían sido prestanombres irresponsables y que habían participado en las maniobras de vaciamiento. Pero bueno, no todo el mundo es deshonesto. Quizás hemos terminado con un régimen que, como bien señala Diego, termina con los inversores internacionales pidiendo que no haya directorios efectivos acá. O con Roberto que diga, yo comparo con los chilenos y los chilenos no tienen tantas angustias. Alguna responsabilidad tiene que haber, creo, ¿no? Pero quizás se ha exagerado un poco la mano. No sé no sé si los chilenos no tienen las angustias, porque han tenido ¿no? varios casos bastante resonantes, ¿no? Sí. Pero me parece que hay un esquema más ordenado y más profundo y una cultura empresaria con un desarrollo de directorios independientes mucho más profundo que acá en Argentina. Bueno, como va a estar Alfredo Enrión, en el panel internacional, profesor de la ESE en Santiago y presidente del Círculo de Directores, por ahí podemos hacerle esa pregunta. Lo digo, Santiago, a vos que vas a estar coordinando ese panel. Bien. ¿Usted cómo se imagina que va a trabajar un directorio dentro de 10, 15 años? Yo te levanto la pregunta ahí. La gente de tecnología, ¿hace cuándo se incorporaron a los directorios?
¿Se acuerdan que siempre la persona de tecnología, cuando había una problemática, había que ir a buscarlo al segundo subsuelo, que estaba escondido en, Sí, sí. en- en un Además, locker? venía a arreglar la tortuga para que podamos hablar y después Exacto. andate y O no sea, vuelvas, por favor. y la mitad de la gente lo conocía. Bueno, esa persona, si no está sentado a la derecha del presidente de la compañía, tienen un problema. O sea, ese cambio ya es real. O sea, los que no tienen esa persona dentro del directorio, no exagerar a la derecha, pero puede estar en la mesa del directorio y opinando y teniendo una participación importante, no veo cómo van a estar a la altura del mundo que viene. O sea, las cosas están cambiando a una velocidad astronómica y la tecnología es gran parte de ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que los directorios tienen que, de alguna manera, hacer una evaluación de los perfiles que tienen hoy en día y la tecnología tiene que estar dentro de esos perfiles claramente. No solamente con la persona, o sea, el CTO, por decirlo así, por poner un rótulo, sino que va a entrar también la persona de Data Science, las personas de Analytics, o sea, todo lo que tenga que ver con el manejo de base de datos, de información, porque eso le va a permitir claramente tomar mejores decisiones. Así que yo creo que esos Entonces, perfiles, ¿vos estarías a favor de que haya más algoritmos sí, como claramente, directores? es que hoy los algoritmos están ahí, el tema es cómo los utilizamos. Todos tenemos algoritmos en cada uno de sus negocios, digamos, ¿no? O compañías. El tema Bueno, es pero qué uso hay hacemos de fund eso. managers en Nueva York que los tienen como directores, no acompañando al No, director. no, yo digo eso, para mí tienen que Ah, bien, estar, bien. para mí tienen que ser, que son parte clave de eso. Yo los tengo los míos, digamos, porque justamente en nuestros directorios, la gran mayoría de las personas que son directores en nuestras compañías son personas que vienen del rubro, digamos, o sea, son personas que vienen o han sido entrepreneurs que se convirtieron en VCs o es gente que está directamente ligada con la industria de las tecnologías y forman parte del board, digamos. Me asustás porque yo había pensado que la profesión de director no era robotizable, pero esto me dice que no. Es un mix, es un mix. No quiero dejar de lado a las personas que tengan otros conocimientos, pero para mí es un mix. O sea, esa parte tiene que estar hoy en día, digamos, ¿no? Tienen que dejar que ese mindset entre a las compañías. Y sobre todo Bien. a los directorios que son, a veces tienden a cerrarse y, ¿no? y hacer la mesa chica y no permitir nuevos conocimientos que vengan a irrumpir la manera en que hacen las cosas, ¿no? Hay que animarse a romper esquemas. Sí, yo agregaría a lo de Diego que imagino un directorio con capacidad de interacción bidireccional con el management, ¿no? O sea, una iteración constante de escucha, flexibilidad, reflexión, avance. Estamos muy acostumbrados a estructuras jerárquicas y me parece que eso ya no, digamos, lo que el directorio, me imagino en ese entonces va a estar interactuando es con equipos empoderados que tienen capacidad de toma de decisiones, donde hay espacios de colaboración, y eso es totalmente distinto a la dinámica que generalmente hoy se observa. Entonces, habla de una dinámica distinta que hay que ver cómo se aborda y con qué perfiles. Y otro tema que me parece que me imagino es un directorio con otro tipo de métricas. Digamos, estamos acostumbrados, o sea, creo que tenemos que imaginar compañías con información absolutamente transparente, entendible, y no necesariamente circunscripta a las métricas financieras que conocemos. O sea, me imagino más directorios mirando KPIs que midan otras capacidades, otras dimensiones. Por ejemplo, si estamos creando capacidades en la compañía, si estamos reteniendo el talento, qué métricas tenemos con respecto a ESG, si estamos promoviendo adecuadamente la diversidad, si estamos avanzando en ese mapa, no solamente declamándolo, y fundamentalmente si tenemos a nuestros clientes satisfechos, si realmente, cómo medimos esa satisfacción, porque solamente sabiendo que lo estamos logrando es que vamos a poder, estoy convencida de ser sustentables. Entonces me parece que la invitación a mirar otras métricas, no solo las típicas financieras que nos trae el CFO, ¿no? Y cada compañía tendrá la suya, porque cada industria tendrá la suya, porque cada industria tiene su desafío. También ese es un desafío, entender cuál es esa métrica, no un set de métricas gigantescas, sino esas métricas, pocas pero
concretas y que invitan a focalizarnos para estar seguros de que estamos avanzando, ¿no? Daría la impresión de que estás básicamente diciendo si hay el concepto de balance scorecard que se aplique, que no miremos solamente una perspectiva financiera en los directorios. Sí, exactamente. Bueno, pero a veces esos KPIs que están fuera de lo financiero son más difíciles de imaginar y de consensuar entre gerentes y directores. Yo, Alejandro, me parece súper bueno lo que acaba de decir Alejandro, pero también me gustó lo de Diego. Yo te iba a recomendar, si querés saber cómo son los directores de futuro, preguntarle a Diego, porque él está trabajando en las empresas de futuro, me parece, ¿no? Más que preguntar, bueno, me considero más de la economía más jerárquica, por decirlo. Pero yo creo que está bien lo que dice Alejandra también de los KPI, pero yo creo un paso más allá, y tal vez es algo que ya lo vemos en los directorios hoy, yo creo que se va a ver exacerbado en un futuro, esta tendencia de que, y me da vergüenza hablarlo acá porque por ahí todos ustedes son profesionales de esto y yo no lo soy, y por ahí digo una obviedad, pero yo creo que el director es como que ha virado de ser un representante del accionista, digamos, a hoy a velar por la compañía frente a todos los stakeholders, ¿no? Y entonces yo creo que todos esos KPI que menciona Alejandra, también el director del futuro va a tener como una responsabilidad de velar por los intereses o velar más fuertemente por los intereses de todos los stakeholders de la compañía, ¿no? Mucho más que ahora. No estás diciendo nada que horrorice al IGEP, al contrario, te diría, tenemos esa visión, pero es verdad que cuando uno se sienta en un directorio hoy, todavía cuesta ver si hemos sabido salir del cascarón de la empresa. Sí, y yo te lo digo mediación de la que hablás vos. Sí, yo te lo digo desde una empresa de familia, ¿no? Donde esto muchas veces se ve agravado. Yo, gracias a Dios, en mi directorio, ningún director es representante de ramas familiares, pero no sería, está lleno de empresas de familia que los directores son como representantes de ramas familiares, como que su función es velar por los intereses de esa rama familiar. Y la verdad que desvirtúa la función del directorio, porque el directorio está para velar por el bienestar de la compañía, no de los accionistas, digamos, ¿no? Acá tengo, totalmente de acuerdo, creo que es un tema en la empresa familiar. Estamos incluso pensando en el IGEP en hacer algo específico que complemente a los programas y que esté dirigido a la problemática de la empresa familiar. Así que ahí, ya sabes, Santiago, tenés un candidato a ocuparse de alguno de los temas. Lo vive en carne propia. Tengo acá una pregunta que va claramente dirigida a Diego, porque uno de los augustos socios fundadores pregunta, bueno, todo bien con tener una persona de tecnología, ¿no? Así interpreto la pregunta, pero además tendrá que recibir una capacitación previa de cómo actuar en un directorio. ¿Cuál tendría que ser el perfil de ese hombre o mujer de IT que se siente en un directorio? Mira, yo creo que el perfil tiene que ser alguien que haya tenido algún tipo de track record en alguna compañía de renombre, ¿no? O sea Mercado Libre, Global, alguna compañía donde él haya tenido algún cargo directivo en el sentido de gerencial o algo que haya tenido gente a cargo y entienda la dinámica de cómo funcionan estas compañías, ¿no? Ahora bien, la segunda respuesta es lo que a mí me cuesta un montón de los directorios, que es que el encorsetamiento, esa palabra de capacitación previa, ¿por qué no dejar que la persona venga y traiga esa dinámica distinta, que movilice la manera de pensar dentro de un directorio? Esa manera, nosotros trabajamos con una palabra que es agile, ¿no? Esa manera de que las cosas suceden en el momento, ¿no? Entonces, yo pienso así, yo trabajo así, mis directorios son así. O sea, entonces yo les rompería el esquema. Yo intentaría que dejen que se rompa un poco el esquema, ¿no? Y permítanse que la persona que ingrese de una manera distinta, incorpore su conocimiento y después con el tiempo seguramente aprenderá, en el transcurso del tiempo, aprenderá a lo que es un directorio. Parece una animalada lo que les digo, pero... no es una animalada, pero yo tengo el contraejemplo. No voy a mencionar a la persona, pero en el directorio de una cierta empresa cotizante
vino como director independiente un empresario muy conocido que no entendió cuál tenía que ser la función de un director independiente. Yo creo que por Ok. eso, Ricardo, hoy no puedo decir quién dijo, pero la pregunta que hizo el participante de la convención quizás esté relacionada con ese tipo de situaciones que él conoce Ok. porque yo he hablado mucho de esto. Entonces, entiendo lo que decís, no tenemos por qué darle el jarabe de un programa del IGEP, pero algo tiene que entender antes de este jarabe de ricino, pensé. Pero tendría que saber dónde se mete esa persona, ¿no? Porque una cosa es ser gerente de una empresa y otra cosa es ser director. Eso creo Está que es a claro. lo que apuntaba. Ok, entonces ahí tiene su fundamento. Pero yo lo Claro. que diría es, dejen que esa persona traiga su conocimiento y lo pueda, o sea, de alguna manera desparramar o venir a romper un poco las barreras a veces, ¿no? Bueno, Yo pero me quedé, lo tomamos, ¿eh? Lo me, tomamos. me- me Sí, quedo Roberto. pensando, Alejandro, en función de lo que dice Diego, de la incorporación de gente de tecnología en los directorios, si en 10 años lo disruptivo va a ser la tecnología, ¿no? Si habrá otro tipo de disrupciones, no se me ocurre ahora, pero en la forma de organizarnos socialmente, en la forma de trabajar, no sé, que requiera también otro tipo de directores, con lo cual, si bien comparto lo que dice Diego, que lo de la tecnología, hay que pensar en 10 años si hay otro tipo de disrupciones. En todo caso, yo creo que vamos a necesitar directores claramente, directorios bien diversos, ¿no? O sea, me parece que el futuro viene para ser impredecible, con cambios violentos y demás, y me parece que los directorios diversos son los que van a estar, y que están acostumbrados a trabajar con diversidad, van a ser los que van a poder o atender mejor las necesidades de la empresa frente a escenarios tan cambiantes. El futuro es imperfecto porque no sabemos cómo va a ser. Entonces, yo creo ahí, Diego, que Roberto tiene un punto, que es que Ujú. si bien en estos tiempos la tecnología parece la disrupción, yo creo que van a ser más cuestiones sociales, Roberto, las que serán la disrupción del Puede futuro. ser. También. No sabemos Necesitarás cuáles tener son todavía. sociólogos. Claro, Necesitarás tener sociólogos. Entonces. pero no sabemos cuáles son. Ese es el problema. Quizá tenemos que estar expectantes mirando siempre alrededor para ver cómo armar el directorio. Alejandra, ¿algún comentario adicional? No, no, me encanta lo que comentó Roberto respecto al tema de los directores diversos. Soy una convencida de eso, o sea, soy una convencida que realmente todos tenemos un background y todos tenemos algo que aportar, ¿no? No me entusiasma para nada un directorio de abogados exclusivamente, o sea, me parece que la conversación es más rica si hablamos todos juntos. Abogados, data analytics, nada, estoy en esa línea, digamos. Bueno, Apoyo Alejandra, aprovecho que fervientemente. tomaste la palabra, entonces, y Sí, cambio un poco de tema porque el tiempo apremia y la cucaracha arde, que es un tema que ya medio empezamos a charlarlo por casualidad recientemente, que es si sí. te imaginas un directorio con tantos especialistas o con generalistas. Y ahora me parece que te estás contradiciendo, Alejandra, ¿eh? No, a ver, a ver, empezaría por el contexto, no estamos hablando y me encantó el resumen que también ustedes hicieron en la jornada previa, lo que escuchamos en la primera parte cuando abrieron la sesión. Cuando nosotros imaginamos que pasamos de un entorno, ambiente de negocios complicado a un ambiente de negocios complejo, que básicamente en el negocio, en el ámbito complicado tenemos las respuestas para las preguntas, reina el experto, y pasamos a un mundo complejo donde ya digamos que las fronteras son difusas de alguna manera y para no entrar en caos lo que tenemos que hacer es probar, explorar. Básicamente hoy las que están dando la solución a esa exploración bajo cierto orden para no caer en el caos son las metodologías ágiles. La verdad que lo que tenemos que reconocer es que como digo yo, nuestra caja de herramientas ya no sirve, por lo tanto, en ese contexto en el que el desafío es dejar de hacer foco en las cosas, en los productos, en los procesos, para hacer foco
en las conexiones, en los comportamientos que se pueden observar principalmente en los datos, por eso coincido con el tema de todo lo que decíamos con respecto a los datos, que los tenemos, el tema es cómo los aprovechamos. Yo tiendo a pensar que el perfil generalista está en mejores condiciones para contribuir al gobierno corporativo de la empresa. Es decir, para ponerlo en palabras, si por especialista entiendo a un miembro abogado, un contador, un ingeniero de sistemas, y no rompemos esos hilos técnicos, no vamos a lograr esa creación de valor que estamos buscando. Por lo tanto, la manera para mí, la manera de pensarlo es una manera holística, y en ese contexto yo creo sinceramente que independientemente del background y las habilidades duras, aprendidas, que todos traemos de alguna manera, realmente lo que creo que va a hacer la diferencia es la capacidad de las habilidades blandas. Y creo que en la medida que logremos incorporar habilidades blandas, creo que nos acercamos más a lo generalista en lugar de lo técnico. Y cosas muy simples, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de algo sencillo, por ejemplo, ¿cuál es la dinámica del directorio? ¿Cómo conversamos en el directorio? ¿Cómo nos escuchamos? Un tema súper importante que está apareciendo mucho en la literatura. ¿Nos animamos a hablar? Realmente hay espacio para hablar y expresarse, y hay espacio para hacer la pregunta de, la verdad no sé de esto, no sé, y uno espera que uno lo sepa todo, y justamente estamos en un contexto en el que definitivamente ya aprendimos que no sabemos todo, y no sabemos si tenemos próximamente tercera ola, otro virus, para poner el ejemplo cerca, que me parece que es bien ilustrativo. Entonces, pensando en todo eso, digo, tenemos que romper los hilos técnicos. Y creo que las cuestiones técnicas se aprenden, y creo que hoy el gran desafío no es tanto aprender, sino desaprender. Pero el endgame lo veo más generalista, porque la formación la veo más generalista. Me alegro porque en realidad el IGEP confluye con eso y trata de trabajar sobre las habilidades más blandas de las personas que tienen que participar en los directorios, cosa que a mí, siendo muy ingenieril, voy a confesar que me cuesta, pero es lo más central. La verdad es que cuando uno se siente en un directorio está como un observatorio de las conductas de personas, ¿no? Tal cual. Bien, sigo porque ya me han dado una intimación final, terminal, y quizás tengo que pasar a la última pregunta porque ya hablamos de las habilidades, a menos que Roberto o Diego quieran agregar algo a lo que ya dijo muy rápidamente Alejandra. Pero, ¿cuál sería el perfil ideal de un director en este contexto, entonces, en cuanto a experiencia, otras competencias que quieran explicitar, y sobre todo, cuál sería la relación con los accionistas, que es un tema que es siempre urticante en todos los directorios del mundo, no solamente en las empresas familiares? Lo que pasa, me parece, bueno, tengo un problema con la pregunta, que es que si queremos directorios diversos no puede haber un perfil ideal. Porque, digamos, justamente lo que queremos es que sean diversos. Entonces me parece que tiene que haber un poco generalista, un poco especialista. Tal vez si la pregunta es cuál es el factor común que van a tener los directores efectivos en el futuro, no tiene que ver con su perfil, creo que tiene que ver con sus habilidades blandas, con la capacidad de consensuar, con la capacidad de cuestionar, con la capacidad de hacer abogado del diablo, con la capacidad de apoyar cuando hay que apoyar. Digamos, es una línea finita, porque no te sirve un director que siempre apoya y que nunca cuestiona, y tampoco te sirve que cuestione todo, porque ya es un pesado. Entonces, es una mezcla de todas esas cosas. Es alguien que sabe trabajar en equipo y que sabe trabajar en un cuerpo colegiado y acepta la decisión de la mayoría, digamos. Acá hay un comentario, no los interrumpo, pero solamente que sean especialistas, conocedores de historia, de sociología, de filosofía, de letras, de arte, me parece fundamental. Humanizar. Humanizar al directorio y sacarlo quizás de los aspectos más técnicos. Interesante opinión.
¿Cómo le Fenómeno en la quedará al medida que Banco entienda cómo Central? funciona una empresa. Fenómeno en la medida que entienda cómo funciona una empresa, porque si no Bueno, es ¿cómo funcionan las complicado. personas Bueno, y las sí, está bien. interacciones entre personas? Sí. Porque eso es importante, ¿no? A mí me gustaría un directorio omnichannel, o sea, que haya diversidad en absoluto. Y por otro lado, por experiencia propia, que obviamente defiendan al accionista. Porque yo he visto directorios que desgraciadamente estaban de alguna manera por amistad, por vínculos, por años de historia, muy vinculados con el management, y entonces algún día el accionista pasa a ser, no sé, cola de ratón, digamos, ¿no? Si está ahí atrás, no se lo tienen en cuenta y se olvidan que, o sea, que hay un accionista, que hay una persona que está acompañándolos en sus decisiones, y para mí eso es muy importante, pero muy Puso importante. plata. Sí, sí, claro, y la pone todo el tiempo, básicamente, porque el riesgo está en su capital, ¿no? Entonces, eso creo que nunca tienen que olvidarse, ¿no? Me parece. Me Sí, gustaría, yo Alejandra, perdón, sí. lo que completaría también la mirada del cliente, ¿no? Porque yo creo que en la medida que el cliente esté representado en el directorio y las decisiones estén tomadas con el cliente en el centro, me gusta estar segura, digamos, pero bueno, uno nunca está seguro del todo, pero tenés más chances de poder defender los intereses del accionista, ¿no? Entonces el cliente también es una figura importante. La gente que hace la compañía es importante, el cliente al que intentamos satisfacer es importante, y si eso funciona, y si tienes equipos alineados y estás seguro de qué es lo que estás haciendo y hacia dónde estás yendo, al accionista le va a ir bien. Eso me gusta como concepto, ¿no? Ya me están empujando al borde del barranco, pero quería, Alejandra, hacerte el comentario irónico que me gustaría que dijeras qué pensás que dirían los reguladores del Banco Central si ponemos de director a un licenciado en filosofía, que no sea licenciado en economía para no ofender a nuestro presidente. Bueno, la ley, el Banco Central hace un examen de aptitud a los... yo creo que se le verían complicado como para probar esa designación, pero el Banco Central también tiene que ser invitado a esta conversación. Me parece que tiene que ser invitado a esta conversación. Nosotros como banco tenemos un lema que es Human Banking, justamente. Por eso me encantó el Exacto. comentario que hizo Cristian en el chat. Justamente lo que decimos, y nació en el medio de la pandemia, porque en el medio de la pandemia aprendimos que solamente la tecnología podía realmente solucionar esta economía low touch a la que estamos yendo, pero no podemos dejar de tener claro que tenemos clientes que son personas que tienen sentimientos, necesidades. Entonces, ahí nació ese concepto, así que me parece que no podemos disociarlo. Lo que yo querría agregar al tema de diversidad, y no puedo evitar hacerlo por ser la única mujer del panel, es decir, que en esa diversidad que estamos viendo en el directorio futuro, ojalá que en el 2030, 2040, donde nos estamos proyectando, tengamos también ese tema atendido, ¿no? Esa incorporación de talento, de mujeres que por alguna razón cultural que da para otra convención, no estamos, somos muy pocas. O sea, sueño también con que esa diversidad esté agregada a los directorios. Y tienen que venir Yo a quiero agregar una cosa ahí capacitarse. nomás. Yo quiero agregar una Ese cosa es ahí. el tema también. Sí. Yo estoy 100% de acuerdo, y ojalá sea antes que en 10 años, porque lo necesitamos, Sí, qué honestamente. bueno, qué bueno. Está muy bueno. Acá comentan qué buena la visión de directorio más management en lugar de directorio versus management. Eso también hay que Claro, rescatarlo. claro, totalmente. Pero de todas maneras hay que recordar que hay una función que es la de oversight, ¿no? De la de mirar Sí. desde arriba qué está haciendo el manager. Bueno, me da la impresión de que todos querríamos charlar más, y hay un montón de preguntas que no vamos a poder hacerles. Y lo lamento mucho, pero lo que sugiero por ahí es que, si Mariana no me bocha esto, que las preguntas las pasemos por otra vía, y si ustedes tres tienen ganas de incorporarse en algún momento, por lo que sea en forma temporaria, al chat de nuestro workplace, como para poder debatir un poquito más estas preguntas luego de la convención. Eso
se los comentaré a ustedes tres por privado, como dirían en televisión. Mientras tanto, les agradezco muchísimo a Alejandra, A Diego y ustedes, Roberto por este tiempo que se ustedes. tomaron. La verdad que a lo mejor hay que hacer una jornada un poco más larga sobre este tema. Y nos gustaría por ahí volver Muchas a gracias por la invitarlos para invitación. charlar. Gracias, muchas gracias. Gracias por Muchísimas gracias invitarme. a los tres. Saludos a todos, que tengan buen día. Ay. Chao, saludos. Buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas por el valiosísimo aporte. Gracias, Alejandro, siempre ágil conduciendo. Hemos mantenido, creo, una muy interesante discusión de hacia dónde van los directorios y dónde estamos, ¿no? Los directorios y los directores.